Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este tercer capítulo de nuestra visita guiada virtual a los restos de la línea fortificada del Cinca en Monzón. Como siempre, agradecer al que estéis apoyando esta iniciativa, no solo viendo los vídeos, sino también con vuestros comentarios. Como siempre, y antes de empezar, me voy a presentar. Soy Joel, arquitecto, miembro del GRIEC, y como no podía ser de otra manera, voy a ser vuestro guía virtual en este nuevo capítulo. Hoy vamos a cambiar un poco el enfoque que le hemos estado dando a estos vídeos. No vamos a hablar tanto de la parte histórica o documental de la línea, sino que nos vamos a centrar en su arquitectura, en aquella que se denomina fortificación. En el vídeo de hoy y en los 3 vídeos siguientes, lo que vamos a hacer es hablar de los diferentes ingredientes que tenía esa fortificación de aquella época y que podemos ver aún hoy en día en Selva y Monzón. Estos elementos serían las trincheras, los nidos de ametralladora, los abrigos y las posiciones artilleras. En el vídeo de hoy, al ser el primero, lo que vamos a hacer es hablar sobre el elemento más básico de la fortificación, en aquel elemento que todos pensamos cuando nos imaginamos la guerra. Estamos hablando de las trincheras. Así que, ¡vamos allá! En su origen, y aunque nos pueda parecer extraño, las trincheras no servían para defenderse, sino todo lo contrario, servían para atacar. Para ello tenemos que remontarnos hasta al menos el siglo XVII, donde para poder atacar una plaza o fortaleza era necesario construir trincheras. Para ello, construíamos trincheras para aproximarnos a la fortaleza, y una vez lo suficientemente cerca, desplegábamos nuestra artillería en otro tipo de trincheras, ¿vale? Para poder someter a la plaza y a la vez estar protegidos del fuego que podían efectuar los defensores. Pero si algo se han hecho famosas las trincheras, fue por su aportación defensiva en la Primera Guerra Mundial, convirtiéndose en auténticas ciudades y autopistas laberínticas bajo el suelo. También, por desgracia, estas trincheras se convirtieron en grandes cementerios. Pero, ¿qué es una trinchera? Una trinchera la podríamos definir de forma muy general como cualquier excavación, más o menos lineal, donde se puede albergar armamento y tropa. Una vez esta primera reflexión, tenemos que saber distinguir entre lo que son las trincheras propiamente dichas y las zanjas. Las zanjas son elementos de comunicación y nos permiten ir del punto A al punto B, como por ejemplo ir de un refugio a un nido de ametralladoras. Este trayecto tiene que poder estar protegido del fuego del enemigo. Cuando desde estas zanjas se podía disparar, es cuando pasan a llamarse trincheras propiamente dichas. ¿Vosotros qué creéis? ¿En Selva tenemos zanjas o tenemos trincheras? ¿O tenemos ambas? La respuesta es: tenemos ambas. Lo que pasa es que como aún no hemos podido excavar la totalidad de las trincheras, no podemos saber exactamente dónde se encuentran las zanjas y dónde las trincheras. Aunque, viendo con un reconocimiento visual y con las pequeñas actuaciones que hemos hecho, tanto en refugios y polvorines como en nidos de ametralladora, podemos ver que seguramente en la zona de la ermita se encontrarían más elementos de tipo trinchera debido a sus vistas. Por el contrario, en la zona de la carretera encontraríamos más zanjas que trincheras. Pero como ya os he dicho, es difícil hacer esta aproximación porque aún no hemos excavado estos elementos. Para las trincheras es importante que las podamos distinguir a través de su perfil y de su trazado. El perfil es su corte o sección transversal. Y este dibujo nos permite saber cómo tiene que ser esta trinchera y cumplir 4 importantes premisas. La primera, poder circular en el interior suyo. La segunda, que el tirador se encuentre cómodo para poder disparar. La tercera, que ambos, tanto el que circula como el que dispara, esté protegido del exterior. Y por último, que esta trinchera tiene que ser lo suficientemente invisible para el enemigo para no ser detectada. Como el ejemplo que veis aquí en pantalla, podéis ver que el tirador se encuentra en un nivel superior a la persona que está circulando. Ambos se encuentran protegidos del fuego que puede venir desde el exterior. Y la trinchera, como veis, tiene un perfil lo suficientemente bajo para no ser detectado por el enemigo. Ahora mismo, seguro alguno se está preguntando,
caray, las trincheras que yo tengo vistas en la Guerra Civil Española no tienen 2 niveles, solamente tienen 1. Esto tiene su explicación en que las trincheras de la Guerra Civil, muchas, se encuentran en fase de construcción. Las trincheras se construían por fases, ya que no es lo mismo construir una trinchera en primera línea de frente que en la retaguardia. En el caso de trincheras en primera línea de frente, tal y como podéis ver en el esquema, la construiríamos por fases en función de las necesidades de la defensa y del tiempo que disponga el tirador para poder construir la trinchera. En la línea de finca, en cambio, nos encontrábamos en retaguardia y esas trincheras no podían ser atacadas por el enemigo. Por el contrario, estas trincheras también se construyeron por fases, las de la línea de finca. Aquí, por ejemplo, podéis ver un esquema de cómo sería esta construcción por fases. Primero, sacaríamos aproximadamente una profundidad de 1 metro de tierra. Con toda la tierra que sacaríamos la pondríamos en la parte delantera a modo de parapeto y así permitir ganar más altura. El segundo paso sería ensanchar por la parte trasera esta trinchera, sacando la tierra esta vez en la parte posterior, generando lo que se conoce como el parados. La palabra parados viene del francés, donde dos viene a significar espalda. El tercer paso sería aprofundizar aún más esta segunda excavación en la parte posterior, generando así un pequeño escalón en la parte delantera para el tirador. Una vez terminado este proceso, pasaríamos a construir el drenaje y también reforzar esta trinchera para que ésta ganara más solidez. Este refuerzo se solía hacer con madera, cañizos, cemento, mampostería o cualquier otro elemento que nos pudiera servir. Por último, y en la medida de lo necesario, esta trinchera se construía una cubierta para poder esconderla y protegerla también de las inclemencias del tiempo. Ahora mismo seguro alguno se está preguntando, caray, si las trincheras de la línea de finca se encontraban en retaguardia, ¿cómo es que también se construyeron por fases? La respuesta a esta pregunta se puede hacer con una sola palabra. Esta palabra es perfectibilidad. ¿Sabéis lo que significa? La perfectibilidad es una característica vital que debe tener cualquier fortificación y es lo primero que debe aprender un fortificador. La perfectibilidad es aquella característica que nos permite que cualquier elemento o estructura sea funcional pese a cual sea su estado de conservación o estado de construcción. Un buen ejemplo sería pensar en cómo podemos construir una casa sabiendo que desde la primera semana debemos poder vivir en ella mientras se está haciendo la obra. Seguramente esta casa la construiríamos de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Pues lo mismo pasa en la línea de finca. La línea de finca tenía que estar operativa en cualquier momento, porque podía producirse una ruptura del frente por parte del enemigo y que las tropas republicanas tuvieran que retroceder hasta ocupar la línea. Y sus trincheras tendrían que estar operativas, pese a cual sea su estado de conservación o de construcción. Visto ya el perfil, vamos a centrarnos ahora en el trazado de las trincheras. El trazado de las trincheras es su dibujo en planta, es decir, visto desde arriba. Originalmente, en la Primera Guerra Mundial, estos trazados eran bastante largos y rectos. Esto lo que provocaba era que un barrido de ametralladora con un avión o simplemente la intrusión de un soldado enemigo con un subfusil hiciera que la tropa que estaba en el interior pudiese caer igual que fichas de dominó. A raíz de estos sucesos se cambiaron estos trazados tan largos y rectos por otros diferentes. Tenemos trazados en zigzag, ondulados, en diente de sierra, con retranqueos, etc. En selva podemos ver trazados de varios tipos. En la zona de la ermita podemos ver trazados más ondulados. Por el contrario, en la zona de la carretera vemos trazados más retranqueados. Otro tipo de trazado que podemos encontrar en selva, en menor medida, es en la zona de la escombrera un trazado en zigzag, aunque su estado de conservación es muy lamentable. Estos nuevos trazados, aparte de favorecer que no pasara lo que os he explicado antes, también favorecían a que si un enemigo entraba dentro de la trinchera o caía una granada de mano en su interior, su efecto quedaba reducido a un pequeño tramo de trinchera y no en grandes longitudes como pasaba con los trazados anteriores. Por último, las trincheras
solían construirse una cubierta, como en el ejemplo que podéis ver aquí en pantalla. Estas trincheras con cubierta las hacían prácticamente invisibles a la aviación enemiga y también, como he dicho antes, las protegía de las inclemencias del tiempo. Además, se le daba una protección extra por si una granada de mano podía caer en su interior o un enemigo quería entrar dentro de la trinchera, lo dificultaba muchísimo. Por lo que sabemos de nuestras inspecciones visuales y también del trabajo de recuperación de algunos elementos, es que las trincheras de selva tenían cubierta. Esta cubierta estaba hecha con troncos de madera y cañizo, incluso alguna plancha de fibrocemento, es decir, de uralita, estas onduladas que estamos hartos de ver. Bien, las trincheras de selva presentarán un aspecto más o menos como este que veis en pantalla. Estas trincheras no son de Selva, pero son de una zona muy cercana a Selva. Son de la posición de las lomas de Castejón o de Monzón. Posiciones que, como hemos visto en el vídeo anterior, son las que permitían cubrir el paso de la carretera hacia Huesca. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo sería el interior de estas trincheras con la cubierta y la banqueta para el tirador. Como siempre, deciros que 80 años después el panorama ha cambiado muchísimo y obviamente las cubiertas ya no se conservan. Pero bueno, teniendo estas imágenes, podemos imaginarnos cómo podían ser las trincheras de Selva. No tenemos tiempo para más, espero que os haya gustado, espero veros en el siguiente vídeo donde abordaremos otro de estos elementos de la fortificación y como siempre agradeceros el que sigáis participando y comentando estos vídeos. Así que un saludo y hasta pronto.